vaticannews.va y también a todas aquellas personas, familias, parroquias, comunidades religiosas que nos están viendo a través de esta transmisión de Facebook Live. Después de haber celebrado los ritos de la Semana Santa y haber conmemorado el día de ayer la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, retomamos las transmisiones de la Santa Misa desde la capilla de la Casa Santa Marta, presididas por el Papa Francisco y transmitidas en vivo prácticamente desde que inició la crisis sanitaria del coronavirus. En este tiempo de preparación para la Semana Santa y también durante la Semana Santa, el Papa Francisco ha tenido diferentes gestos de cercanía, gestos de preocupación, y lo hemos ido viendo y siguiendo cada mañana en cada intención que ha presentado para cada Eucaristía. El Papa ha dedicado un pensamiento especial a cada uno y a cada miembro de la sociedad que ha sido afectado por esta epidemia del COVID-19. Es así que el día de ayer, en su mensaje de Pascua, el Santo Padre ha tenido también un espacio bastante fuerte e interesante para poder dar a conocer su preocupación, su cercanía y su solidaridad con todas las personas afectadas por esta epidemia. El Santo Padre, con la venia y la veneración al altar y al Santísimo Sacramento, da inicio a esta celebración. Preghiamo oggi per i governanti. Oremos hoy por los gobernantes y por los científicos, los políticos Que cominciaron a estudiare la via di uscita. Que comienzan a estudiar dopo el pandemia. camino de salida después de la pandemia. Esto es después de que ya ha comenzado, y para que encuentren el camino justo, siempre en favor de las personas y en favor del pueblo. Il Signore vi ha introdotto in una terra dove scorre il latte. El Señor hizo entrar a su pueblo en el país donde abunda la leche y la miel. Que la ley del Señor esté siempre en tus labios. Aleluya. En el nombre del Padre, del Figlio e dello En el nombre del Spirito Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Santo. Amén. La grazia del Signore nostro Jesucristo, La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con ustedes y con tu espíritu. fratelli, per celebrare degnamente. Hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi. Señor, nuestra paz, ten piedad de nosotros. Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di noi. Cristo, nuestra Pascua, ten piedad de nosotros. Signore, nostra vita, abbi pietà di noi. Señor, nuestra vida, ten piedad de Onnipotente, nosotros. abbia misericordia di noi, perdoni i nostri Dios peccati, Todopoderoso, tenga conduca alla misericordia vita de eterna. nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida Gloria a Dio eterna. nell'alto dei cieli. Amén. Gloria a Dios en los cielos y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo,
atiende a nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Preghiamo. Oremos. Oh Padre, que fai crescere la tua Chiesa donandole Dios nuestro, que siempre haces crecer a tu iglesia dándole nuevos hijos, concédenos la gracia de vivir de acuerdo con la fe que recibimos en el bautismo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Dagli Atti degli Apostoli. Lectura de los Hechos de Nel los giorno di Apóstoles. Pentecoste, Pietro con gli 11 si alzò in piedi. El día de e a voce Pentecostés, alta Pedro, parlò così: poniéndose de pie con los Uomini 11, di Giudea, levantó la voz e y voi dijo: tutti abitanti di hombres de Judea Gerusalemme, y todos los que vi habitan sia en noto Jerusalén, questo, presten e fate atención, attenzione alle mie porque parole. voy a explicarles Gesù di lo que Nazaret, ha sucedido. uomo accreditato da Dio presso di voi, A per Jesús de mezzo di Nazaret, el hombre que miracoli, Dios acreditó prodigi ante e ustedes, segni, realizando che por Dio su intermedio stesso los fece tra milagros, voi prodigios y per opera signos sua, que todos come conocen. voi sapete A ese bene. hombre que había sido entregado Consegnato a conforme voi al secondo plan il y prestabilito a la previsión disegno de Dios, e la prescienza di ustedes Dio. lo hicieron morir, Voi, per mano di pagani, l'avete crocifisso e l'avete clavándolo en la ucciso. cruz por medio de Ora los Dio infieles. lo ha Pero Dios lo risuscitato, resucitó, liberandolo librándolo dai de dolori las della angustias morte, de la muerte, porque no era posible che questa que ella lo tenesse tuviera in suo dominio potere. sobre él. Dice infatti En Davide a efecto, suo riguardo: refiriéndose a él, dijo David: Contemplavo sempre veía il sin cesar al Señor delante de dinanzi a mí, me. porque Egli Él sta está a mi derecha, para perché que yo io no non vacile. vacilli. Per questo si rallegrò il mio Por cuore, eso se alegra mi ed corazón esultò la y mi mia lengua lingua, canta el e gozo. anche la mia También mi cuerpo carne descansará en la riposerà nella esperanza, speranza, porque tú perché tu no non entregarás abbandonerai mi la mia alma vita negli al inferi, abismo, né ni dejarás permetterai que tu che il tuo servidor santo sufra subisca la corrupción. Mi hai fatto conoscere le vie Tú me della has hecho vita. conocer los Mi caminos de la vida colmerai di gioia y me con la llenarás de tua gozo en tu presenza. presencia. Fratelli, Hermanos, mi sia lecito dirvi permítame decirles francamente, con toda riguardo franqueza al que el patriarca David murió che egli morì y e fu fue sepolto, sepultado, e il suo y su tumba sepolcro se è ancora conserva oggi entre fra noi. nosotros hasta el día de hoy. Ma poiché era Pero como profeta él e era sapeva profeta, che Dio gli aveva sabía que giurato Dios le había jurado solennemente di far que un sedere descendiente sul suo suyo trono se sentaría en su trono. un suo discendente. Por Previde eso la previó risurrezione di y Cristo anunció e ne la parlò. resurrección del Mesías, Questi non fu cuando dijo abbandonato que no negli fue inferi, entregado al né la abismo, sua carne ni su cuerpo subì la sufrió la corruzione. corrupción. Questo Gesù Dio lo ha risuscitato. A este Jesús e noi Dios lo tutti ne resucitó siamo y todos testimoni. nosotros somos testigos. Innalzato Exaltado dunque por alla el poder destra de di Dios, Dio, Él e recibió dopo el aver Padre ricevuto dal y el Espíritu Padre lo Santo Spirito prometido promesso, y lo ha effuso, comunicado come voi como stessi ustedes potete ven vedere e y udire. oyen. Parola di Dio. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Protégeme, Dios mío, porque me refugio en ti. Proteggimi, o Dio, in te mi rifugio. Ho detto al Signore, il mio Signore sei tu. Yo digo al Señor, Solo in Señor, te tú è eres il mi mio bien. bene. El Señor es la parte de mi herencia y mi cáliz. Nelle tue mani Tú è la decides mia mi vita. suerte. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Bendeciré al Señor que me aconseja. Hasta de noche me instruye mi conciencia. Tengo siempre presente al Señor. Él está a mi lado. Nunca vacilaré. Per questo gioisce il mio cuore ed esulta Por la eso mia mi anima. corazón se alegra, se regocijan mis entrañas y todo mi ser descansa seguro, porque no me entregarás a la muerte, ni dejarás que tu amigo vea el sepulcro.
Mi indicherai il sentiero della vita. Me harás conocer el camino de la vida, saciándome de gozo en tu presencia, de felicidad eterna a tu derecha. Questo è il giorno fatto dal Signore. Rallegriamoci ed esultiamo. Este es el día que hizo el Señor. Alegrémonos y regocijémonos en él. Aleluya. Alleluia. Il Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. Dal Vangelo secondo Matteo. Proclamación del Santo Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. In quel tempo, abbandonato in fretta il sepolcro, con timore e gioia grande, Las mujeres que habían ido al sepulcro después de oír el anuncio del ángel se alejaron rápidamente de allí, atemorizadas, pero llenas de alegría, y fueron a dar la noticia a los discípulos. De pronto Jesús salió a su encuentro y las saludó diciendo: «Alégrense». Ellas se acercaron y abrazándole los pies se prostraron delante de él. Y Jesús les dijo: «No teman, avisen a mis hermanos que vayan a Galilea, allí me verán». Mentre esse erano in cammino, ecco alcune guardie giunsero in Mientras città. ellas se alejaban, algunos guardias fueron a la ciudad para contar a los sumos sacerdotes todo lo que había sucedido. Questi allora si riunirono con gli anziani e dopo essersi Estos se reunieron con los ancianos y de común acuerdo dieron a los soldados una gran cantidad de dinero con esta consigna: digan así, sus discípulos vinieron durante la noche y robaron su cuerpo mientras dormíamos. Si el asunto llega a oídos del gobernador, nosotros nos encargaremos de apaciguarlo y de evitarles a ustedes cualquier contratiempo. Ellos recibieron el dinero, cumplieron la consigna. Esta versión se ha difundido entre los judíos hasta el día de hoy. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ahora, después de haber escuchado el Evangelio de Mateo, escuchemos al Papa Francisco. Il Vangelo di oggi ci presenta El Evangelio de hoy nos presenta
un'opzione di tutti i giorni, una un'opzione opción, una opción de todos los días, una opción humana che regge da quel giorno, pero que rige desde ese día. l'opzione fra la gioia, la speranza della resurrezione La opción entre la alegría, la e esperanza de la nostalgia del resurrección sepolcro. y la nostalgia del sepulcro. Le donne vanno avanti a Las portare mujeres l'annuncio. van adelante llevando el anuncio. Sempre Dio incomincia con le donne, sempre. Siempre Dios comienza con las Aprono mujeres. strade. Siempre abren el camino. Non dubitano, sanno, lo hanno visto, No lo dudan, hanno toccato, saben, lo han visto, lo han tocado. anche hanno visto il sepolcro vuoto. También han visto el sepulcro vacío. È vero che i discepoli non potevano crederlo e hanno Es verdad que queste los donne discípulos no forse podían creer y decían, estas dos mujeres tal vez son un poco, avevano tienen una imaginación i suoi dubbi, y tenían sus dudas. ma loro erano sicuri e loro alla fine Pero ellas estaban seguras hanno y al portato final avanti questa strada fino al llevaron giorno di oggi. Gesù adelante è este risorto, è camino, vivo fra noi. anunciando a Jesús resucitado y está vivo entre nosotros. E poi c'è l'altro, no? È meglio Y luego está lo otro. col sepolcro vuoto. Es mejor Tanti problemi ci porterà vivir con el questo sepulcro vuoto. vacío. ¿Cuántos problemas nos traerá el sepulcro La vacío? decisione di nascondere il fatto, Y entonces la come decisión sempre, quando de non esconder el hecho, serviamo como a siempre, Dio, il Signore, cuando no se sirve a Dios, serviamo all'altro Dio. al Señor se sirve al otro Dios, el dinero. Ricordiamo quello che Gesù ha detto, sono due signori. Recordemos lo que Jesús dijo, son dos il señores, Signore denaro. el Señor Dios, el Non si Señor può dinero. servire ambedue. No se puede servir a ambos. E per uscire di questa evidenza, di questa realtà, Y para salir de esta evidencia, de esta realidad, i sacerdoti, i dottori della legge, los sacerdotes, los doctores de la ley, han escogido otro camino gli offriva il con el Dio que denaro, ofrecía el Dios dinero. e hanno pagato il silenzio, han pagado el silencio dei testimoni. de los testigos. Una delle guardie aveva confessato, Uno de los guardias había confesado, appena morto Gesù, apenas había muerto davvero Jesús, quest'uomo era figlio di Dio. dijo, de verdad este hombre era hijo de Dios. Poveretti, non capiscono, no, Y estos pobres no hanno entendían paura, perché lo que sucedía, tenían va la miedo vita lì, no? E sono andati dai sacerdoti, dai dottori della y legge. fueron ante los sacerdotes y los doctores de la ley Hanno pagato. y ellos Hanno han il pagado, silenzio. han pagado por el silencio. Cari fratelli e sorelle, non è una tangente. Esto, queridos hermanos y hermanas, Corruzione no es pura, una tangente, es corrupción, corruzione in stato puro. corrupción en estado puro. Se tu non confessi Gesù Cristo il Signore, Si tú no confiesas a Jesucristo como el Señor, pensa perché? piensa en por qué. Dove c'è il sigillo del tuo sepolcro, ¿Dónde está el sello de tu sepulcro? dove c'è la corruzione. ¿Dónde está la corrupción? È vero che tanta gente non confessa Gesù perché non lo conosce. Es verdad que tanta gente no confiesa a Jesús porque no lo conoce, porque nosotros no lo hemos anunciado con Colpa coherencia. nostra. Y esto es culpa nuestra. Ma quando davanti alle evidenze Pero cuando estamos delante de la evidencia, si prende questa strada, se toma este la camino. strada del diavolo, la strada Es della el camino del corruzione. diablo, es el camino de la Si paga, corrupción. stai zitto. Si se paga, estás callado. Anche oggi davanti alla prossima, speriamo che sia presto, También prossima nosotros, fine ante di la questa próxima, pandemia, c'è la el próximo stessa final de esta pandemia,
La nostra scommessa sarà per estamos delante de este camino, o apostamos por la vida, por la resurrección de los pueblos, o sarà per il Dio denaro, o será por el Dios dinero, regresar al della sepulcro, fame, della schiavitù, del hambre, de la delle esclavitud, guerre, de las guerras, delle fabbriche delle armi, de la fabricación bambini de senza armas, educazione. de niños sin educación. Lì c'è il sepolcro. Ahí está el sepulcro. Il Signore sia nella nostra vita personale, sia El Señor, que sea en nuestra vida personal y en nuestra vida social, siempre el camino a elegir, che orizzonte è aperto sempre, un anuncio que abre a horizontes, scegliere il bene della gente, que nos lleve a escoger el bien de la gente mai cadere y jamás sepolcro caer en el Dio sepulcro del Dios dinero. Con esta invitación de no caer jamás en el sepulcro del Dios dinero y seguros de saber que Cristo ha resucitado, presentamos el pan y el vino para el sacrificio eucarístico. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Bendito seas, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vid y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad, y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Pregate, fratelli, perché il mio e vostro Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. accogli con bontà, Signore, i doni Recibe con bondad, Señor, los dones de tu pueblo y haz que, renovados por la confesión de tu nombre y por el bautismo, lleguemos a la felicidad eterna. per Cristo nostro. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Signore sia con voi. El Señor esté con ustedes. I nostri cuori. Levantemos el corazón. Rendiamo grazie al Signore. Demos gracias al Señor nuestro Dios. È veramente cosa buona e giusta il nostro En dovere, verdad es fonte justo y di necesario, salvezza, es nuestro deber y salvación glorificarte siempre, Señor, pero más que nunca exaltarte en este día en que Cristo, nuestra Pascua, ha sido inmolado, E lui, il vero agnello, porque Él es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo, muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. per questo mistero nella Por eso, con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría, y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan el himno de tu gloria diciendo sin cesar. Santo il Signore, Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna, Osanna, Osanna nell'alto.
Padre veramente santo, fonte de ogni santidad. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua Este es el misterio de la fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Celebrando il memoriale della morte e Así, resurrezione Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. ti preghiamo umilmente per la comunione. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con nuestro obispo, el Papa Francisco, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Il nostro Vescovo Papa Francesco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. di noi tutti abbi misericordia. Donaci Ten misericordia de todos nosotros. Y así, con María, la Virgen Madre de Dios, con San José su esposo, los ángeles, a los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos. Merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Con Cristo, in Cristo. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Obbedienti alla parola del Salvatore. Fieles a la recomendación del Señor y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas,
como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Signore Jesucristo, che hai detto ai tuoi apostoli, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, vi do la mia la paz les dejo, mi paz les doy. guardare No tengas en cuenta nuestros pecados, ma la fede della tua Chiesa. sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. Intercambien un signo de paz. che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El Papa Francisco ahora está comulgando con el cuerpo y la sangre de Cristo, y la antífona a la comunión que la liturgia presenta en este lunes de la octava de Pascua dice así: Cristo, después de resucitar, no muere más, porque la muerte ya no tiene poder sobre él. Aleluya. Le persone che non hanno adesso la possibilità Las di personas que ahora no pueden y no tienen la posibilidad de comulgar, realizan la comunión espiritual. Gesù mio, credo che sei realmente presente nel Creo, Jesús mío, que está realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Después de haber realizado la comunión espiritual, también podemos decirle al Santísimo Sacramento esa oración que nos habla de su cercanía, y le podemos invocar diciendo:
Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. Amén. Y ahora en un momento de silencio realizamos Ce qui se traduit: Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient: Voilà qu'il appelle le prophète Élie. Estamos transmitiendo en lo que es la audiencia general del Santo Padre de hoy, miércoles santo, en lo que es la Semana Santa vivida, sabemos todos muy bien, en manera muy inusual, como lo dijo el pontífice en su video antes de dar inicio a la Semana Santa. Poussant un grand cri, expira. Le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant comment il avait expiré, el Santo Padre, en una de sus entrevistas que la accedió al diario La Estampa, decía: la oración nos hace comprender nuestra vulnerabilidad, pero el Señor nos transmite fuerza y cercanía. Aquí se llora todos, dijo el Papa. Solo podemos salir de esta situación juntos, como humanidad entera. Por lo tanto, debemos mirar al otro con un espíritu de solidaridad y comportarnos de modo consecuente. Lo dijo al diario italiano La Stampa. El Papa dijo que este momento debe ser vivido con penitencia, compasión y esperanza, y con humildad, porque muchas veces olvidamos que en la vida hay zonas oscuras, momentos sombríos. Creemos que solo puede ocurrirle a alguien más. En cambio, dijo el Papa al periódico, este tiempo es oscuro para todos, nadie está excluido, está marcado por el dolor y las sombras que han entrado en nuestra casa. Es una situación diferente a la que hemos vivido, también porque nadie puede permitirse el lujo de estar tranquilos. Todos comparten estos días difíciles. And when the centurion who stood facing him saw that he thus breathed his last, he said, "Truly, this man was the Son of God." The Gospel of the Lord. A continuación, el monitor estará por dar el texto bíblico en alemán y seguirá después en español. Lesung aus dem Matthäus-Evangelium. En otra entrevista, esta vez el Papa Francisco al diario La República dijo que pidió y que pido que todos estén cerca de aquellos que han perdido a sus seres queridos. He pedido al Señor que detuviera la epidemia. Así, Francisco fue entrevistado por el vaticanista de la República, Pablo Rodari, respondiendo a la pregunta sobre cuál fue su oración del domingo por la tarde en Santa María Mayor y San Marcello el Corso, ese domingo 15 de marzo. Debemos redescubrir la concreción de las pequeñas cosas, dijo entonces el Papa, de las pequeñas atenciones que hay que tener
hacia quienes están cerca, parientes, amigos. Entender que en las pequeñas cosas está nuestro tesoro. Hay gestos mínimos que a veces se pierden en el anonimato de la vida cotidiana, gestos de ternura, de afecto, de compasión, que sin embargo son decisivos e importantes. Por ejemplo, dijo, un plato caliente, una caricia, un abrazo, una llamada telefónica. Son gestos familiares de atención a los detalles de cada día. A continuación, el texto bíblico en español. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Y a las 3 de la tarde, Jesús gritó con voz potente, Eloí, Eloí, lema sabactani, que significa, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Algunos de los presentes al oírlo decían, mira, llama a Elías. Y uno de ellos corrió a mojar una esponja en vinagre, la puso en la punta de una caña y le ofreció de beber diciendo, veamos si viene Elías a bajarlo. Pero Jesús, dando un fuerte grito, expiró. El velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. El centurión que estaba enfrente, al ver cómo había expirado, dijo, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Palabra del Señor. A continuación sigue el monitor hablará en portugués y después en árabe y en polaco. E a hora nona, Jesus bradou em alta voz, dizendo, recordemos que el Triduo Pascual, la celebración de la Santa Misa en la Cena del Señor, tendrá lugar este Jueves Santo a las 6 de la tarde, hora de Roma, mientras que el Viernes Santo tendrá lugar la celebración de la Pasión del Señor a las 6 de la tarde, y a las 9 horas siempre de la noche, hora de Roma, el pontífice presidirá el Via Crucis. Cada una de estas celebraciones se están llevando a cabo en la Basílica de San Pedro. La vigilia pascual en la Noche Santa se celebrará el Sábado Santo 11 de abril a las 9 de la noche. Y la Santa Misa del Domingo de Pascua y de la Resurrección del Señor será el domingo a las 11 horas, hora de Roma. Al final de la misa, el Santo Padre impartirá la bendición Urbi et Orbi. من إنجيل ربنا يسوع المسيح القديس مرقس. El Viernes Santo se rezará para quienes sufren tribulaciones en tiempo de pandemia. Son algunas indicaciones de la Congregación para el Culto Divino que ha publicado en decretos especiales y los ha enviado a los obispos de todo el mundo. El Viernes Santo se rezará por quienes sufren tribulaciones en tiempos de pandemia, para todos los que sufren las consecuencias de la crisis actual, para que Dios Padre conceda salud a los enfermos, fortaleza al personal sanitario, consuelo a las familias y salvación a todas las víctimas que han muerto. Se le pedirá a Dios que mire con compasión a los que sufren, que alivie el dolor de los enfermos, que dé fuerza a quienes cuidan de ellos y que acoja en la paz a los difuntos. Además, con un decreto especial, el dicasterio propone la celebración de una misa específicamente para implorar a Dios el fin de esta pandemia. En la colecta se rezará de esta manera. Dios Todopoderoso y Eterno, refugio en todo peligro, vuelve tu mirada hacia nosotros que con fe te imploramos en la tribulación y concede el descanso eterno a los difuntos, el alivio a los que lloran, la salud a los enfermos, la paz a los que mueren, la fuerza a los trabajadores de la salud, el espíritu de sabiduría a los gobernantes y el ánimo de acercarse a todos con amor para glorificar juntos tu santo nombre. Niektórzy ze stojących obok, słysząc to, mówili: Patrz, woła Eliasza. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dawał mu pić, mówiąc: Poczekajcie, zobaczymy. En el Via Crucis en el Vaticano, las meditaciones han sido escritas desde la cárcel. 5 prisioneros, una familia víctima de asesinato, la hija de un condenado a cadena perpetua, un educador, un juez de libertad condicional, la madre de un prisionero, un catequista, un sacerdote acusado injustamente, un fraile voluntario y un policía.
todos ellos relacionados con la capellanía del Centro de Detención Due Palazzi en Padua, Italia. Serán los autores de las meditaciones que se leerán durante el Vía Crucis. Cari fratelli e sorelle, Queridos hermanos y hermanas, buenos días. en esta semana de aprensión por la pandemia, que está haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos, también puede haberla sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Cuándo va tutto storto? ¿Dónde está cuando todo sale mal? Perché non ci risolve in fretta i problemi? ¿Por qué no resuelve nuestros problemas rápidamente? Sono domande che noi facciamo su Dio. Son preguntas que nos hacemos sobre Dios. Ci aiuto il racconto della passione di Gesù che ci El relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos nos es de ayuda. Incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón, que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que grita, que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban, si este es el destino de Jesús, el Mesías no es Él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano, que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios, que es Dios de verdad. Preguntémonos hoy, ¿cuál es el verdadero rostro de Dios? Normalmente proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia. Nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia e incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así. Es diferente. Y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros. Vino a nuestro encuentro y precisamente en la Pascua se reveló completamente. ¿Y dónde se reveló completamente? En la cruz. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. No olvidemos, hermanos y hermanas, que la cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien a mirar el crucifijo en silencio y ver quién es nuestro Señor. Es aquel que no señala a nadie, ni tampoco con aquellos que lo están crucificando, sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera.
el que no nos trata como a extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados. Y esto, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios, veamos al crucificado, y luego abrimos el Evangelio. En estos días, todos en cuarentena, en casa, encerrados, pongámonos con dos cosas en la mano. Miremos al crucifijo y abrimos el Evangelio. Esta será para nosotros como una gran liturgia doméstica, porque no podemos ir a la iglesia. Veamos al crucifijo y tengamos el Evangelio en la mano. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va. Y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia. ¿Por qué? Porque Jesús no quiere que se lo malinterprete. No quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No es un ídolo. Es Dios que se hizo hombre como cada uno de nosotros y se expresa como hombre, pero con la fuerza de su divinidad. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, ¿qué pasa? Cuando el centurión dice verdaderamente el Hijo de Dios, se dice allí, tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar. Se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. En su naturaleza, así es como está hecho. Él es amor, es el amor. Podrías objetar, ¿y qué hago yo de un Dios tan débil? Es amor. Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero sabes, pero el poderoso de este mundo pasa, mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Y no es una ilusión, porque la muerte y la resurrección de Jesús no es una ilusión, es una verdad. Por eso, en la mañana de Pascua se nos dice, no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Queridos hermanos y hermanas, Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. La hizo una historia de salvación. Ofreciendo su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto del crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias acercándonos a Él, aceptando la salvación que nos ofrece. Hermanos y hermanas, abramos todo el corazón a Él en la oración. Estos días, esta semana, con el crucifijo y el Evangelio. No lo olviden.
Crocifisso e el Vangelo. crucifijo y el La Evangelio. liturgia domestica. Esa sarà es quella. la liturgia doméstica. Apriamole tutto il cuore Abra nella preghiera. todo el corazón a Él en la Lasciamo che oración. il suo sguardo Dejemos que si su mirada posi su se di noi pose sobre nosotros. e capiremo che non Comprenderemos siamo soli, que no estamos solos, ma amati, sino que somos amados, perché il Signore porque el Señor non ci abbandona, no nos abandona non si dimentica y di nunca noi. se olvida de nosotros. Nunca. E con questi pensieri Y con este pensamiento vi auguro les deseo una santa una settimana santa semana e una santa Pasqua. y una santa Pascua. Era la catequesis del Santo Padre, donde nos recuerda que no estamos solos, que somos amados por el Señor, Très Saint-Père, que en les este fidèles de langue momento, française con el crucifijo, reliés par les moyens de mirando al crucifijo y abriendo el sont heureux de Evangelio, vous exprimer leurs sentiments recemos y respectueux abramos nuestro et leur corazón a filial Jesús. attachement. A Ils vous continuación, assurent de leur prière los saludos de pour los votre distintos personne grupos en cada et idioma. pour votre ministère de successeur de Los Pierre. fieles de la lengua francesa, dice el monitor, que siguen a través de los medios de À la fin, comunicación, nous réciterons le Notre Père en latin. manifiestan sus sentimientos Puis le filiales de afecto, que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Aux personnes âgées, aux malades et aux personnes dans l'épreuve. Al final del encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín Voici le résumé y luego el en Papa français impartirá la bendición de la apostólica de catéchèse manera que especial vient a de los niños y prononcer ancianos y Sa enfermos Sainteté y a le cuantos Pape sufren. François. Frères et sœurs, durant ces semaines d'appréhension pour la pandémie qui cause tant de souffrances dans le monde, beaucoup s'interrogent sur la présence Es el resumen de la catequesis del Santo Padre en francés, le récit de la passion de Jésus, donde el pontífice nos pregunta cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dice, proyectamos en Él lo que somos a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente y no podríamos conocerlos con nuestras propias fuerzas. Por eso se acercó a nosotros y vino a nuestro encuentro. Dieu s'est complètement révélé sur la croix à Pâques. Ainsi, la croix est la cathèdre de Dieu. Il nous faut donc regarder en silence le crucifié et découvrir qui est notre Seigneur. La cruz, dijo el Papa, es la cátedra de Dios. En el Evangelio leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes, Él se va, y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, lo silencia, porque Jesús no quiere que se lo malinterprete, no quiere que la gente confunda al verdadero Dios, que es el amor humilde, con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo, no es un ídolo. Mais l'amour demeure. Ainsi, les interrogations angoissantes sur le mal. A continuación, dentro de unos instantes, el Santo Padre se dirigirá a los fieles de lengua francesa para darles su Et saludo. maintenant, le Saint-Père va saluer en italien les francophones. Fratelli e sorelle, Hermanos y hermanas, Jesús ha transformado la historia del mal en una historia de salvación. Desde el corazón abierto del crucifijo, el amor de Dios nos alcanza en estos momentos de angustia, dificultad y sufrimiento. Que en esta Semana Santa, en medio de los dramas y las pruebas que vivimos, que nuestros corazones sean fuertemente unidos a Cristo, muerto y resucitado. Que Dios los bendiga. Vous saluant en italien, le Saint-Père vient de dire, Eran frères et las sœurs, palabras del Santo Padre Jésus en a changé italiano. l'histoire marquée par le mal en une histoire de salut. Avec son cœur ouvert de crucifié, il nous rejoint dans ce moment d'angoisse, de difficulté et de souffrance. En cette semaine sainte, qu'au milieu des drames et des épreuves que nous vivons, nos cœurs s'établissent fermement dans le Christ mort et ressuscité. Que Dieu vous bénisse.
Después del resumen en francés viene ahora el resumen Most Holy Father, en the inglés. English-speaking faithful joining us through the media wish to express to you their sentiments of respect. Recordemos que en su catequesis el Santo Padre recordó que en esta semana de aprensión por la pandemia que están haciendo sufrir al mundo, entre las muchas preguntas que nos hacemos también pueden haberlas sobre Dios. ¿Qué está haciendo ante nuestro dolor? ¿Dónde está cuando todo sale mal? ¿Por qué no resuelve Dios nuestros problemas rápidamente? El Papa habla del relato de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos y que nos es de ayuda. Porque incluso ahí, de hecho, muchos interrogantes se hacen más densos. El pueblo, después de haber acogido a Jesús triunfalmente en Jerusalén, se preguntaba si finalmente habría liberado al pueblo de sus enemigos. Esperaban un poderoso y triunfante Mesías con la espada. En su lugar llega uno manso y humilde de corazón que llama a la conversión y a la misericordia. Y es precisamente la multitud que antes lo había alabado la que le grita que sea crucificado. Los que lo seguían confundidos y asustados lo abandonan. Pensaban que si este es el destino de Jesús el Mesías, no es él, porque Dios es fuerte e invencible. Pero si seguimos adelante y leemos la historia de la pasión, dijo el Papa, encontramos un hecho sorprendente. Cuando Jesús muere, el centurión romano que lo había visto sufrir en la cruz, que lo había oído perdonar a todos, que había tocado su amor sin medida, dice, verdaderamente este hombre era el Hijo de Dios. Dice lo contrario de los otros. Dice que realmente ahí está Dios. Una catequesis en la cual el pontífice nos recuerda cuál es el verdadero rostro de Dios. Normalmente, dijo el Papa, proyectamos en Él lo que somos, a la máxima potencia, nuestro éxito, nuestro sentido de la justicia, incluso nuestro desdén. Pero el Evangelio nos dice que Dios no es así, es diferente, y no podríamos conocerlo con nuestras propias fuerzas, y que por eso se acercó a nosotros, vino a nuestro encuentro, y precisamente en la Pascua se reveló completamente. En la cruz, ahí está Jesús. Ahí aprendemos los rasgos del rostro de Dios. La cruz es la cátedra de Dios. Nos hará bien, dijo el Papa, mirar el crucificado en silencio y ver quién es nuestro Señor, el que nos señala. El que no señala a nadie con el dedo, sino que abre los brazos a todos. El que no nos aplasta con su gloria, sino que se deja desnudar por nosotros. El que no nos ama con palabras, sino que nos da la vida en silencio. El que no nos obliga, sino que nos libera. El que no nos trata como extraños, sino que toma sobre sí nuestro mal, nuestros pecados, para liberarnos de los prejuicios sobre Dios. El Papa nos pidió que en esta Semana Santa veamos al crucificado, a la cruz, y abramos el Evangelio. Y en el Evangelio, dijo el Papa, leemos que cuando la gente va a Jesús para hacerlo rey, por ejemplo, después de la multiplicación de los panes y cuando los demonios quieren revelar su divina majestad, los silencia, porque Jesús no quiere que se le confunda con un Dios falso, un Dios mundano que da un espectáculo y se impone por la fuerza. No quieren que se le malinterprete. En cambio, cuando en el Evangelio se proclama solemnemente la identidad de Jesús, cuando el centurión dice verdaderamente era el Hijo de Dios, se dice ahí tan pronto como dio su vida en la cruz, porque ya no se puede equivocar, porque se ve que Dios es omnipotente en el amor y no de otra manera. Es su naturaleza, así es como está hecho. Él es el amor. Wollte Jesus nicht, dass die Menschen den wahren Gott, der demütige Liebe ist, mit falschen Vorstellungen verwechseln. Am Kreuz erkennen wir, Gott ist allmächtig in der Liebe. Alle Macht der Welt vergeht, doch die Liebe bleibt. Die Botschaft von Ostern ist, dass Gott alles zum Guten wenden kann. A continuación, el saludo del Papa en alemán. Saludo con afecto los hermanos y hermanas de lengua alemana. Aunque angustiados por dudas y preocupaciones, podemos tener confianza. El Señor, a través de la muerte y resurrección, ha cambiado la historia en una historia de salvación, a pesar de todo el mal.
No estamos solos nunca, sino siempre amados por Dios. Les deseo una santa Pascua. A Von Herzen continuación, grüße ich die Brüder und Schwestern deutscher traducen los Sprache. saludos en alemán y seguirá el resumen de la catequesis del pontífice en español, seguido de sus saludos a todos los fieles de lengua española que nos están siguiendo en estos momentos a través de los medios de comunicación. Nie sind wir allein, sondern stets von Gott geliebt. Ich wünsche euch gesegnete österliche Tage. Santo Padre, los fieles de lengua española que siguen esta catequesis a través de los medios de comunicación desean manifestarle cordialmente sus sentimientos de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones por sus intenciones de pastor de toda la Iglesia. Al final de este encuentro se recitará el Padre Nuestro en latín. Después el Santo Padre impartirá la bendición apostólica de modo particular a los niños y a los ancianos, a los enfermos y a cuantos sufren. Queridos hermanos y hermanas, en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando el mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Ante estas preguntas que afligen nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor como se lo imaginaban los seguidores que, confundidos y asustados, lo abandonaron. Tenían miedo. Cuando Jesús muere, es el centurión romano que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz, de su perdón y de su amor infinito. Precisamente él es quien declara verdaderamente ese hombre era hijo de Dios. Y con estas palabras manifiesta que en esa aparente derrota Dios está presente verdaderamente. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús, en su muerte y en su resurrección. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es, omnipotente pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. Saludo cordialmente a los fieles de lengua española que siguen en esta catequesis a través de los medios de comunicación social. En estos días santos que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza, y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia. Que Dios los bendiga. A continuación, el resumen de la catequesis del Santo Padre en portugués. Testemunho a vossa santidade, sentimentos de gratidão. En su resumen en español dijo justamente que en este tiempo de preocupación por la pandemia que está afectando al mundo, podríamos pensar que Dios está ausente, que no se interesa por nosotros y por nuestro sufrimiento. Y ante las preguntas que afligen a nuestro corazón, nos ayuda la narración de la pasión de Jesús que nos acompaña en estos días santos. La pasión nos habla de un Jesús pacífico, indefenso, no de un Mesías potente y vencedor, como se lo imaginaban sus seguidores, que confundidos y asustados lo abandonaron.
Cuando Jesús muere, es el centurión romano, dijo el Papa, que había sido testigo de sus sufrimientos en la cruz y de su perdón y de su amor infinito, quien declara que verdaderamente este hombre era hijo de Dios. A Dios no es posible conocerlo y alcanzarlo con nuestro esfuerzo personal. Es Él quien ha venido a nuestro encuentro y se nos ha revelado en el misterio pascual de Jesús. Contemplando a Jesús en la cruz, vemos el rostro de Dios que se revela como es. Omnipotente, pero en el amor, porque Él es amor, que no condena, sino que abre sus brazos para abrazar nuestra fragilidad y la transforma dándonos vida nueva. En sus saludos, el Papa hizo recordarnos a todos los fieles de lengua española que en estos días santos en que conmemoramos la pasión del Señor Jesús, que con su cruz ha vencido a la muerte y nos ha dado vida, que pidámosle con fe que convierta nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza y nos haga experimentar la cercanía de su amor infinito. Que el crucificado nos conceda ser cada vez más hermanos y nos sostenga con su presencia, dijo el Papa. Queridos hermanos de lengua portuguesa, les saludo de corazón deseándoles un triduo pascual verdaderamente santo, que les ayude a vivir la Pascua llena de alegría, consuelo y sobre todo de esperanza, ciertos que la resurrección de Cristo es también nuestra victoria. Feliz Pascua. Queridos fiéis de língua portuguesa, de coração vos saúdo, desejando-vos um tríduo pascal verdadeiramente santo, que vos ajude a viver a Páscoa cheios de alegria, consolação e, sobretudo, esperança, certos de que a ressurreição de Cristo é também a nossa vitória. Boa Páscoa. أيها الأب الأقدس، يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية الذين يتابعوننا عبر وسائل التواصل. Es el momento del resumen del pontífice en árabe. Recordemos que en estos tiempos de gran preocupación por la pandemia, las personas mayores son las que están sufriendo en la soledad. El coronavirus las está matando aún más. Según la ciencia, se nos dice que el motivo por el cual tantas personas mayores mueren es porque ya son más frágiles y que el virus tiene un porcentaje de mortandad más elevado en las personas que tienen una o más patologías previas. En muchos casos, la patología existente es la soledad. Remediar la situación de abandono, por lo tanto, en estas actuales circunstancias podría significar salvar vidas humanas. Así lo recuerda el Dicasterio para los Laicos, Familia y Vida. No es casualidad que estamos presenciando la muerte en proporciones y formas terribles, dijo, de tantas personas que viven fuera de sus casas y apartados de su núcleo familiar, en condiciones de soledad en verdad desgastantes y deprimentes. Es importante que hagamos todo lo que sea posible para remediar esta situación de abandono, que en las circunstancias actuales podría significar salvar vidas humanas. بل ترك نفسه يعرى من أجلنا لم يحبنا بالكلام بل بذل حياته بصمت من أجلنا لم يكرهنا على شيء بل حررنا من خطايانا هذا هو الله محبة ومحبته تحرس حياتنا وتشفينا من خطايانا وهي التي جعلت الموت انتقالا إلى حياة وبدلت خوفنا بالثقة والطمأنينة وفي الشدة منحتنا الرجاء الله محبة وهو يهتم بنا في كل لحظة وأنهى قداسة البابا تعليمه قائلا تشجعوا غير يسوع مجرى التاريخ وجعله بالرغم من كل الشرور التي فيه تاريخ خلاص وهو قريب منا لنفتح له بالصلاة قلبنا لنترك نظراته تستقر علينا عندها ندرك أننا لسنا وحدنا لأن الله يحبنا ولا يتخلى عنا ولا ينسانا أبدا والآن
تحية البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية. A continuación, los saludos del Papa en árabe. Saluda a los fieles de lengua árabe. Queridos hermanos y hermanas, estamos viviendo momentos en que puede parecer que Dios esté lejano de nosotros, pero Él existe. Es la misma creación que continúa, el amor omnipotente que continúa. Es Dios amoroso. Es el mismo que no solo está cercano a nosotros, sino en nosotros. Por tanto, depositemos en Él nuestras preocupaciones y nuestros miedos, para que el creyente que es confiado incluso en la angustia y confía que con Dios todo se resolverá, no tengan miedo. El Señor los bendiga a todos y los proteja siempre de todo mal. أحيي المؤمنين الناطقين باللغة العربية. Después de los saludos en árabe, vendrá el resumen de la catequesis del Santo Padre en polaco. حبه تعالى نفسه مستمر. الله المحب دائما هو ليس فقط قريبا منا بل هو فينا. لذلك لنلقي عليه همنا وخوفنا، لأن المؤمن مطمئن حتى في الشدة ويثق أن كل شيء مع الله سيتحول إلى خيرنا. لا تخافوا، ليبارككم الرب جميعا ويحرسكم دائما من كل شر. A continuación, en polaco, el Pontífice en su catequesis nos dice que podríamos objetar: ¿qué hago yo de un Dios tan débil? Preferiría un Dios fuerte y poderoso. Pero el poderoso de este mundo pasa mientras que el amor permanece. Solo el amor custodia la vida que tenemos, porque abraza nuestras fragilidades y las transforma. Es el amor de Dios que en la Pascua ha sanado nuestro pecado con su perdón, que hizo de la muerte un pasaje de vida, que cambió nuestro miedo en confianza, nuestra angustia en esperanza. La Pascua nos dice que Dios puede convertir todo en bien, que con Él podemos confiar verdaderamente en que todo estará bien. Por eso en la mañana de Pascua se nos dice: no tengan miedo. Y las angustiosas preguntas sobre el mal no se desvanecen de repente, sino que encuentran en el resucitado la base sólida que nos permite no naufragar. Jesús cambió la historia al acercarse a nosotros y la convirtió, aunque todavía marcada por el mal, en una historia de salvación. Al ofrecer su vida en la cruz, Jesús también venció la muerte. Desde el corazón abierto al crucificado, el amor de Dios llega a cada uno de nosotros. Podemos cambiar nuestras historias, dijo el Papa, acercándonos a Él, a Dios, aceptando la salvación que nos ofrece. El Papa nos pide que abramos todo el corazón a Él en la oración, que dejemos que su mirada se pose sobre nosotros. Comprenderemos que no estamos solos, sino que somos amados, porque el Señor no nos abandona y nunca se olvida de nosotros. Que esta Semana Santa miremos al crucificado con el Evangelio en mano, porque la cruz es la cátedra de Dios. Jedynie miłość strzeże życia, które mamy, ponieważ obejmuje nasze słabości i je przemienia. Jest to miłość Boga, który w wydarzeniu paschalnym uzdrowił nasz grzech swoim przebaczeniem, który uczynił ze śmierci Estamos transmitiendo la audiencia general del Pontífice desde la Biblioteca Apostólica en este tiempo de cuarentena para combatir el COVID-19. Desde la biblioteca donde el Pontífice también ha rezado el rezo mariano del Ángelus. Dlatego w poranek wielkanocny słyszymy: nie lękajcie się. El triduo pascual será vivido de una manera inusual, sin fieles congregados en la plaza de San Pedro o en la Basílica Vaticana como otros años. Że jesteśmy miłowani, bo Pan nas nie opuszcza i nigdy o nas nie zapomina. Queridos hermanos y hermanas, mientras nos acercamos al Santo Triduo Pascual,
Pidamos al Señor que abra nuestros corazones y nos introduzca en el misterio de su amor, que se nos ha demostrado muriendo en la cruz para liberarnos del poder del mal y de la muerte, y para introducirnos en la vida nueva. En estos días, a causa de la epidemia, están atemorizados, llenos de preocupaciones hacia vuestros queridos. Confiemos en Cristo, el Señor de la vida. Que su bendición los acompañe siempre y sea fuente de paz y de esperanza. Oto słowa Ojca Świętego. Drodzy bracia y siostry, es ahora la traducción del saludo del Papa a todos los fieles de lengua polaca, en donde el pontífice les pide que no tengan miedo, que confíen en Cristo, que le entreguen a Él sus dudas, sus temores, sobre todo en estos tiempos de pandemia. W tych dniach, w których z powodu epidemii jesteśmy zalęknieni, pełni troski o naszych bliskich, zawierzmy siebie Chrystusowi, który jest Panem życia. Jego błogosławieństwo niech wam stale towarzyszy i niech będzie źródłem pokoju i nadziei. A continuación vienen los saludos en italiano. Los fieles de lengua italiana que siguen a través de los medios de comunicación le manifiestan su sentimiento de filial afecto que acompañan con fervientes oraciones de sus intenciones de pastor de la Iglesia. Al final del encuentro se rezará el Padre Nuestro en latín y luego el Papa impartirá la bendición apostólica de manera especial a los niños, ancianos y a los que sufren. Saluto cordialmente i fedeli di lingua italiana. Saludo cordialmente a los fieles de lengua italiana. Mis pensamientos van en especial a los grupos que habrían querido estar presentes hoy. Entre ellos, los universitarios de diferentes países que viven virtualmente el encuentro del UNIF 2020. Queridos estudiantes, deseo que esta Semana Santa sea para todos una ocasión providencial para fortalecer su relación personal con Jesús y su fe en Él, crucificado y resucitado. Por último, saludo a los jóvenes, a los enfermos, a los ancianos y a los recién casados. Que la pasión del Señor, que culmina en el glorioso triunfo de la Pascua, constituya para cada uno de ustedes la fuente de esperanza y de consuelo en los momentos de la prueba. Reciban todos mi bendición. Es el momento de rezar el Padre Nuestro, seguido de la bendición del Papa. Pater noster, qui es in cielo, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tuas, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem,